Perlas del libro de Marcos. El capítulo 15 de Marcos describe el clímax del plan de salvación, la muerte del Cordero de Dios. El Cordero de Dios derrama su sangre para que nosotros obtengamos el perdón de nuestros pecados. Pero este capítulo 15 también está lleno de burlas, de ironías, de maltrato para con nuestro Salvador. Padre nuestro que estás en los cielos, te rogamos, Señor, en esta mañana, que nos dirijas en el estudio del capítulo 15 del libro de Marcos. Permítenos, Señor, encontrar las perlas que nuestra vida necesita. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Continuamos con el estudio del libro de Marcos. Este capítulo 15 se inicia con Jesús siendo llevado ante Pilato. Los líderes religiosos llevan a Jesús ante el líder político, ante el poder político. Ellos ya lo condenaron a muerte por una supuesta blasfemia. Muy de mañana. La versión Biblia de América dice muy de madrugada. Un horario inusual para juzgar. No es, si tuviéramos que hablar legalmente, no es legal tener un juicio a esa hora. Dice muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. El momento de su venganza, el momento de ejecutar el complot por mucho tiempo planificado, había llegado. Tenían a Jesús atado y lo llevan ante Pilato. Y Pilato dice, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Por qué Pilato pregunta esto? Marcos presenta en este capítulo 15 5 veces en las cuales se menciona este título, ¿eres tú el rey de los judíos? De esas 5 veces, Pilato lo usa 4 veces. Él es quien, como en esta ocasión le dice a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Cuando Jesús ingresa a Jerusalén, montado en un pollino, las multitudes empezaron a clamar, Hosanna, bendito el rey de Israel. Y ahora Pilato trata como de burlarse, de ironizar con este título. Pilato se sentía el representante del imperio más poderoso del mundo de entonces, Roma, la imperial. Y en forma de burla le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Y en esta ocasión, como en las pocas durante el proceso de su juicio, Jesús responde, tú lo dices. Cuando se trata de su identidad, cuando se trata de verdades absolutas, Jesús no se queda callado en el proceso del juicio. Pero en los demás casos se queda callado, no responde. Traemos a colación el dicho de a palabras necias, oídos sordos. Tú lo dices. Su identidad queda bien definido. Sí lo soy. Él es. Siempre ha sido el rey de reyes, el señor de señores, porque Él es el creador. Pilato lo decía en son de burla, pero en el fondo lo que estaba declarando Pilato era una verdad, pero era más que rey de los judíos. Y los principales sacerdotes lo acusaban mucho, argumento tras argumento para lograr su condena a muerte. Y otra vez Pilato le pregunta, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Los fariseos, estos líderes religiosos, ya habían tomado la decisión de condenarlo a muerte. Y cuando la gente ya decidió hacer algo, nada de lo que digas los va a hacer retroceder. Y esta es una primera perla que nosotros encontramos aquí.
nada. Pero cuando se pone en entredicho nuestra identidad, sí, hablemos. Y a propósito de nuestra identidad, dentro de tu identidad, de cómo te presentas, figura discípulo de Cristo, figura el seguidor del Señor. ¿Cómo defines tu identidad? Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Se mantuvo en silencio. Cuando leemos el capítulo 53 de Isaías, dice: como cordero fue llevado al matadero, enmudeció, no dijo nada, enmudeció. Ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso, cualquiera que pidiese. Era una tradición. Y Pilato quiere aprovechar esta tradición para soltar a Cristo, porque Pilato sabía que Jesús era inocente. Y les va a presentar a Barrabás. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Podríamos llamar uno de los peores criminales. La esperanza de Pilato era que el pueblo eligiera a Jesús y se evitaba responsabilidades o sentirse culpable o sentir que su conciencia posteriormente lo acusara. Pone ahí a Barrabás. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho, que suelte a un condenado. Y Pilato les respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Una vez más la ironía de Pilato. ¿Quieres que te suelte a un ladrón o a tu rey? La ironía frente a los cristianos no es nada novedoso, es una constante. Por ejemplo, los supuestos hombres de ciencia se burlan de los que tenemos fe en la palabra de Dios. Para ellos es absurdo que creamos en ciertos pasajes o que creamos en la Biblia y que ignoremos lo que ellos consideran ciencia. La ironía. Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Pilato tenía la autoridad para soltar a Jesús. Sabía que Jesús era inocente. Pero hay muchas autoridades pusilánimes. Muchas. Saben lo que es correcto, pero no hacen lo que es correcto por temor a las masas, por temor a los medios de comunicación, por temor a lo que le van a decir. En la actualidad lo vivimos. ¿Cuántas condenas, cuántos juicios se realizan y se condenan a personas bajo presión? Y si no hay presión, no hay condena. Pilato conocía y él estaba buscando eludir su responsabilidad. Nunca eludas tu responsabilidad. Si tienes autoridad, ejerce esa autoridad con justicia. Ejércela. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltase más bien a Barrabás. Estos líderes, una vez más lo digo, estos hombres que debieran ser los primeros en defender la justicia, la verdad, los primeros que debieran haber sido en reconocer al Cristo, al Mesías, han sido tomados completamente por Satanás y están empeñados en que Jesús muera y han hecho un sinnúmero de actos corruptos y ahora lo que hacen es motivan a las masas, incitan a las masas para que suelte a Barrabás y condene a Jesús. Las masas son fáciles de manipular, lamentablemente, porque cuando la gente está en multitud, las emociones suelen sumarse unas tras otras.
Y si alguien empieza a decir algo, todos van a empezar a repetir lo mismo. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Con este término, rey de los judíos, a una masa que está realmente muy cargada emocionalmente, lleno de ira, veían a Jesús como el enemigo. Con este título aún más reforzaba ese odio, ese rechazo. Y la pregunta es: ¿cuántos que estaban ahora en estas masas clamando que crucifiquen a Jesús, días antes estaban clamando: Hosanna, bendito el Rey de los judíos? Los seres humanos somos muy cambiantes, emocionalmente somos muy cambiantes. Cuando nos sentimos bien, pensamos de una manera; cuando nos sentimos mal, pensamos de otra manera. Muy pocos actúan por principio, estén bien o estén mal las cosas. Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Hay un dicho popular que se repite siempre, que dice: la voz del pueblo es la voz de Dios. ¿Creen ustedes que aquí la voz del pueblo era la voz de Dios? Ellos estaban pidiendo la muerte de uno que era inocente. Pero como Jesús mismo les dijo anteriormente, todo esto debía suceder para que se cumplan las profecías. Pero insisto, que se cumplan las profecías no implica que las personas estén predestinadas para rechazar a Jesús y otros para aceptar a Jesús. El libre albedrío que tiene cada uno hace que cada uno decida aceptar o rechazar, pedir que suelten a Jesús o pedir que lo crucifiquen. No siempre la voz del pueblo es la voz de Dios, no siempre. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale, crucifícale. No había razones para condenar a muerte a Jesús, no había. Pilato lo sabía. Las multitudes, ya enardecidas, simplemente repetían: crucifícale, crucifícale. Cuando las decisiones trascendentales se dejan a las masas, generalmente se va a cometer atrocidades, generalmente. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle para que fuese crucificado. Queriendo congraciarse con el pueblo, Pilato tenía miedo que se produzca una revuelta. Tenía miedo porque él tenía que rendir cuentas a Roma. Entonces, para calmar a las masas, para calmar a las multitudes, hay que soltar a Barrabás y hay que condenar a muerte a Jesús. Es lamentable cuando muchas autoridades actúan como Pilato y lo hacen constantemente. Cuando las redes sociales, por ejemplo, empiezan a presionar y a presionar, la gente empieza a hacer cosas que en otras circunstancias no lo haría. No lo harían. Si no basta con que usted revise las redes sociales cuando las multitudes empiezan a presionar hoy en día. Y muchas de esas presiones no tienen sentido. Pero las autoridades actúan en función a eso. Cada uno debe actuar por principio, y si eres autoridad, si eres líder, debes hacer cumplir lo que está establecido. Y en cuanto a la palabra de Dios, hablar conforme a lo que está escrito. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. ¿Para qué convocan a toda la compañía? Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: «Salve, Rey de los judíos». La burla continuaba. Si el líder lo hace, pues sus soldados lo hacen. Llaman a toda la compañía, todos los soldados participando de la burla. Lo que dice Apocalipsis 1:9, que cuando Cristo venga todo ojo lo verá y los que lo traspasaron
Muchos de estos que se burlaron también estarán en esa resurrección especial. Y ese día, esto de rey no será una ironía, no será un título burlesco, será el título real del Creador, el título real del Salvador. Vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores, como dice Apocalipsis 19. ¿Qué le vistieron en son de burla? Con púrpura, supuestamente una capa real. Le pusieron una corona, pero una corona de espinas, burlándose. Y es esto lo que ya estaba escrito. Es esto lo que Jesús había anunciado en las ocasiones en las cuales les dijo a sus discípulos que iba a ser entregado, que iba a ser maltratado. Y describió y dio detalles de cómo lo tratarían. Y describió y dio detalles de cómo es que los gentiles lo condenarían a muerte. Allí está. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencias. Continúa la burla. Si del maestro se burlaron en esas circunstancias tan difíciles y él se mantuvo firme, aquí encontramos una perla. Pueden ser difíciles las circunstancias que puedas atravesar, que estés atravesando o atravieses. Mantente firme. Mantente fiel, porque el que persevere hasta el final, éste será salvo. Reverencias, las burlas. No te amilanes ante las burlas, mantente firme. Siempre. Esteban, mientras lo apedreaban, puso la mirada en los cielos. Mientras tú sufras escarnio o burlas, pon la mirada en los cielos. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Se cansaron de burlarse. Hicieron todo lo que quisieron con él. Ahora lo vuelven a desvestir y le ponen sus vestidos y lo van a crucificar. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. ¿Por qué Jesús no pudo cargar su cruz? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Recuerden la agonía del Getsemaní. Cuando leemos en Lucas sobre la agonía del Getsemaní, dice que Jesús vivió un momento de angustia tan intenso que empezó a transpirar gotas como de sangre. Y fue necesario que descendiera un ángel del cielo para fortalecerle. La agonía mental consume mucho, te quita las fuerzas. No solo la actividad física te quita las fuerzas. Y además de eso, Jesús ha sido lacerado. Dicen los historiadores que, tal como Pablo también lo menciona, dice que si una persona era lacerado 40 veces, moría. Y por eso llegaban máximo a las 39 veces. Pablo dice que fue lacerado 39 veces. ¿Cuántas veces habrán lacerado a Jesús? Todo el odio de Satanás se había desatado. Recuerden que Satanás debía de impedir que Jesús muera, que Jesús entregue su vida para la salvación de la humanidad. Toda la ira satánica se desató. Jesús estaba débil. Estaba afrontando estos momentos como uno de nosotros. Entonces surge la figura de Simón de Cirene. Solo Marcos nos da esta información, padre de Alejandro y de Rufo. Este hombre, no sé cómo lo tomaría en ese instante cuando llevó la cruz de Cristo. No sé si estaba gozoso, si estaba con miedo, estaba renegando.
no lo dice. Pero este hombre llevó la cruz de Cristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice el Señor, tome su cruz y siga. Literalmente Rufo tomó la cruz de Cristo para ir con él. Literalmente Barrabás fue salvado porque Jesús tomó su lugar para morir. Literalmente. ¿Se dan cuenta? Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Era el lugar señalado para la crucifixión, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Jesús murió, pero nunca cometió pecado. Eso lo declara claramente el libro de Hebreos. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Los soldados continuaban con el festín, continuaban con la burla. No se cansaron allí en el pretorio. Allí en el Gólgota continuaron. Dice, se repartían sus vestidos. Hay comentarios de historiadores que dicen que Jesús prácticamente fue crucificado desnudo, no como lo vemos nosotros en las películas o en las figuras. La burla para con Jesús fue extrema. Y estos empiezan a echar suerte sobre sus vestidos. Y sus vestidos, se dice que eran especiales, no tenían costura. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. La hora tercera, 9 de la mañana aproximadamente, cuando crucificaron a Jesús. 9 de la mañana. Y Pilato continuaba con la burla. Mandó que se le ponga el título el Rey de los Judíos. Pilato con seguridad que también se levantará en ese grupo especial. Y con seguridad que recordará el haber mandado poner el título el Rey de los Judíos cuando vea venir a Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y se dará cuenta que sus palabras, si bien él lo dijo por burla, eran verdad. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Se cumplió. Cada parte de lo que fue escrito sobre la vida, el ministerio, la muerte de Jesús se cumplió. Cada parte. Y mientras nosotros vemos todo esto que va sucediendo, el plan de salvación que había sido establecido desde antes de la fundación de la tierra se estaba cumpliendo. Y ese plan de salvación en el Antiguo Testamento se enseñó al pueblo por medio del sistema del santuario, por medio de los ritos, por medio de todo lo que se hacía allí en el santuario. Todo. El cordero entregado por el pecador confesaba sus pecados, era sacrificado y la sangre era asperjada. Se cumplió y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas. Se habla en psicología acerca de la neurona espejo, por la cual nosotros nos vamos contagiando. Lo que vamos viendo, vamos repitiendo. Pilato empezó con la ironía, la burla, luego los soldados burlándose, ahora las personas burlándose, los que pasaban por ahí. No. Ni siquiera habían participado de todo este proceso fraudulento, sino, dice, los que pasaban le injuriaban. Continúa la burla. Tú que decías que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz.
las burlas. Y de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Todos se contagiaron para burlarse de Jesús. Digo todos los declarados enemigos de Jesús en ese entonces, porque había muy pocos de sus seguidores. También estos. Era el momento de burlarse. Pero allí Jesús estaba firme. Él tenía el propósito. Había venido para cumplir una misión y sabía que todo esto iba a suceder. ¿Saben? Jesús estaba muriendo, derramando su sangre, aún por esos que se estaban burlando de él. Aún esos que estaban burlándose podían arrepentirse y encontrar la salvación. Por eso es que el amor no es un sentimiento, el amor es un principio. Cuando las personas dicen que el amor es un sentimiento, se engañan, porque nuestros sentimientos son muy volubles, vamos cambiando constantemente. Y el amor es un principio, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo. Y aún en esos momentos en los cuales lo estaban escarneciendo, se burlaban, todos, él se mantuvo firme. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. 3 horas de tinieblas. Algunos comentaristas dicen que aquí ven cómo es que Dios cubre al Mesías, al que había sido crucificado desnudo. Y esto también lo escribe Elena G. de Hoy en el libro El deseado de todas las gentes. En esas 3 horas, todo ese lugar, todo quedó en tinieblas. Tinieblas inexplicables, nadie lo puede entender. No era un eclipse solar. Sucedió en ese momento. Una vez más, la naturaleza se manifiesta cuando Dios está haciendo algo grande en favor de la humanidad. Y aquí Cristo estaba entregando su vida en favor de la humanidad. 3 horas de tinieblas. ¿Quién podía explicar eso? ¿Quién? ¿Cuántos vieron en estas tinieblas la señal de que ese que estaba muriendo era el Cristo, como más adelante el centurión confiesa? Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactaní, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Jesús repite las palabras del salmista: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento Jesús estaba cargando la cruz de toda la humanidad, los que vivieron desde el tiempo de Adán, los que estaban vivos en ese entonces y los que vivirían hasta cuando se acabe el tiempo de gracia, los pecados de toda la humanidad cargados sobre él. Pablo escribe que él se hizo pecado por nosotros. No un pecador, no se hizo un pecador, se hizo pecado por nosotros. Cargó nuestros pecados, cargó tu pecado, mi pecado. Y estaba muriendo. En ese momento él clama, es un momento de angustia. Siente que se separa del Padre. ¿Por qué me has abandonado? Pero no estaba abandonado. Y nos sucede a nosotros en momentos de angustias terribles, en momentos de problemas sumamente complicados, sentimos como que Dios nos ha olvidado. Y algunos de los que estaban decían: a Elías ya. Saben, muchas personas asumen cosas, leen algo y asumen, leen algo y asumen. Y el asumir nos hace cometer muchos errores.
Y corrió uno y empapando una esponja de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajar. Que no muera aún, hay que empapar esto. A ver, veamos. Asumían que Jesús estaba diciendo que Elías venga, así como los escribas habían asumido que Elías vendría. Y Jesús le dice, Elías ya vino, refiriéndose a Juan el Bautista. Asumimos muchas cosas. Antes de asumir hay que confirmar, hay que leer. Para confirmar, recuerden que la Biblia no se contradice. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. En la hora 9, Jesús murió. Con esa muerte estaba pagando nuestra deuda. Con esa muerte había tomado nuestro lugar. La paga del pecado es la muerte. Y Jesús murió en tu lugar, en mi lugar, en el lugar de cada una de las personas. Y esa deuda estaba saldada. Cristo murió, el Cordero de Dios pagó nuestra deuda. Pero aquí no se termina el plan de salvación. Hay muchos que consideran que con esa muerte se terminó el plan de salvación. Recuerden lo que sucedía en el santuario. Cuando el cordero era sacrificado, esa sangre tenía que ser aplicado según cuál era el pecado que se iba a limpiar. Esa sangre podía ser asperjado en los cuernos del altar del sacrificio, podía ser asperjado en los cuernos del altar del incienso, o podía ser asperjado en el velo, y una vez al año asperjado allí dentro del lugar santísimo. Pero la sangre debía aplicarse. Y por esa razón es que el libro de Hebreos nos dice claramente que Jesús en la actualidad está ministrando, es nuestro sumo sacerdote. ¿Y qué es aplicar la sangre? Creer en Él, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él crea. Creer. Pides que el Señor te limpie con su sangre. Su sangre ha sido derramado por todos, pero solo puede ser aplicado a quienes creen en Él, a quienes lo aceptan como su Señor y Salvador. Nada más. Los servicios del santuario describen claramente en qué consiste el plan de salvación. Por eso Juan también escribe en su primera carta, si alguno ha cometido pecado, abogado tenemos. Jesús está ministrando en el santuario celestial, no un santuario hecho por mano de hombre, sino en un santuario hecho en los cielos mismos. Entonces el velo del templo se rasgó de dos de arriba abajo. El Cordero de Dios había muerto y ya no había necesidad de allí en adelante de que se sigan sacrificando los corderos. El primer cordero que fue sacrificado en el Edén apuntaba hacia Cristo. Todos los corderos, los animales que eran sacrificados, apuntaban hacia la muerte de Cristo. Y cuando Cristo muere, se terminó. Y Dios, de una forma milagrosa, de una forma maravillosa, extraordinaria, sorprendente, nos da ese mensaje rasgando el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. A partir de allí ya no había necesidad de más servicios ceremoniales. Ya no había. Porque todo lo que se hacía en el santuario terrenal apuntaba al santuario celestial. Lo que se hace ahí, dice Hebreos 8:5, que es figura y sombra simplemente. ¿Se dan cuenta? Y lo que hacía el sumo sacerdote lo está haciendo ahora Cristo. Dice claramente eso, Hebreos 7, 8 y 9. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios.
Al ver todas esas manifestaciones en la naturaleza, en Jesús mismo, el centurión exclamó: verdaderamente este era hijo de Dios. En esas circunstancias, él lo reconoce como el Hijo de Dios. ¿Qué circunstancias necesitas que suceda para que tú creas en Dios, para que lo reconozcas como tu Salvador, como tu Redentor? También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor, y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea, le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. El círculo de Jesús no solo estaba conformado por varones, también había mujeres. Y estas mujeres servían a Jesús. Y ahora en las circunstancias bien complicadas, los apóstoles habían huido. Dice el Evangelio de Juan que solo estaba allí Juan el mismo. Pero todos los demás habían huido. Allí estaban las mujeres, firmes, posiblemente con sentimientos encontrados. Se menciona a María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, Salomé, 3 mujeres, pero no solo esas 3, dice, y otras muchas. Estaban viendo dónde va a ser sepultado Jesús, qué se va a hacer con su cuerpo. Y ahora surge una figura inesperada. En los momentos más críticos suelen suceder estas cosas, surgen cosas que nosotros no teníamos presupuestado. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, versículo 42, en la Biblia de América, que es una versión de la Iglesia Católica, dice: al caer la tarde, como era la preparación de la Pascua, es decir, la víspera del sábado, llegó José de Arimatea, que era miembro distinguido del Consejo de Ancianos y esperaba el reino de Dios, y tuvo el valor de presentarse ante Pilato y les pidió el cuerpo de Jesús. Hasta aquí, este hombre había sido un discípulo de Jesús en las sombras. Hasta aquí. Pero ahora, en los momentos más cruciales, sale a luz, se manifiesta. Y con él se va a cumplir una parte de la profecía de Isaías 53, Isaías 53, 9, que dice: estaba determinado que con los inicuos sea sepultado, pero fue sepultado con los nobles, con los grandes. José de Arimatea, miembro del noble concilio, que también esperaba el reino de Dios. Hay muchos discípulos en las sombras, hay mucha gente que no hace público su discipulado, por muchas razones. Pero llegará el momento en el cual saldrán a luz, llegará el momento en el cual tomarán acciones decisivas para el avance del Evangelio. Habemos muchos cristianos dentro de las iglesias, pero muy pocos van haciendo la voluntad de Dios. Y estos cristianos en las sombras surgirán en el momento trascendental de la historia del plan de salvación. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. ¿Por qué Pilato se sorprende? Porque no era normal que una persona crucificada muriera en tan poco tiempo. La 3ª hora, crucificado, y la hora 9ª, muerto. 6 horas simplemente Jesús estuvo allí en la cruz. Y Pilato se sorprende. No puede ser. Recuerden que Jesús prácticamente había sido consumido en el Getsemaní. Allí se decidió
nuestra salvación, porque allí Él decidió hacer la voluntad de Dios. Allí Él dejó de lado todos sus temores y fue adelante. Cada uno tendrá su Getsemaní. Y Jesús muere 6 horas después de ser crucificado. Y Jesús, dicen los historiadores bíblicos, que no era una persona débil, era una persona fuerte. Caminaba mucho. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. José de Arimatea da sepultura a Jesús. Normalmente se esperaba que esta sepultura lo hicieran como sucedió en el caso de Juan el Bautista. Sus discípulos fueron y reclamaron su cuerpo y le dieron sepultura. Pero en el caso del cuerpo de Jesús, sus discípulos no estaban, habían huido todos. Todos salieron espantados y José de Arimatea hizo todo. ¿Suele suceder en la vida real? Sí. Suele suceder. Y compró una sábana nueva. El sepulcro era nuevo. Fue enterrado con los nobles, en medio de una sepultura preparado para los nobles, digno del Rey de Reyes. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Ellas debían ungir el cuerpo de Cristo, embalsamarlo. Pero ya estaba cerca el día de reposo. Y como dice el libro de Lucas, ellas dejaron preparado todo para que el primer día de la semana, muy temprano, terminen con esa labor. Pero nunca ellas embalsamarían el cuerpo de Jesús porque no encontrarían ese cuerpo. Y por eso es que la mujer que ungió el cuerpo de Jesús con ese perfume de nardo muy costoso, había preparado su cuerpo para la sepultura. Muchas mujeres sirviendo al Señor, muchas mujeres dispuestas a seguirle en los momentos más difíciles, cuando lamentablemente casi todos los varones huyeron. No se nos dice qué hizo Juan aquí, pero en el Evangelio de Juan se nos va a dar mayores detalles. Pero los demás no fueron habidos hasta después de la resurrección. ¿Es Jesús el Rey de tu vida? Permite que Jesús sea el Rey de tu vida. Con Jesús hicieron lo que quisieron y Él se mantuvo firme porque Él había venido con un propósito: morir en tu lugar y en mi lugar. Y Él murió en nuestro lugar. Su sangre ya ha sido derramada. Ahora necesitamos que su sangre sea aplicada a nosotros, pero para eso necesitamos aceptarlo como nuestro Señor y Salvador. Que Dios te bendiga. Amén.